Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final, que hoy se deja contagiar por el magistral sonido del arpa y nos transporta hasta la llanura. Les contaremos la historia del maestro Arnulfo Briceño, uno de los más grandes compositores e intérpretes de los aires llaneros de nuestra Colombia. Pero sorpréndanse, él no era llanero, sino de norte de Santander. Ay Mi Llanura es la síntesis de quién fue Arnulfo Briceño. Él empieza a imaginarse un llano, ese llano donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, como él lo describe. Canciones como Ay Mi Llanura, Ato, Canaguay o A Quien Engaña a Su Abuelo se volvieron himnos del folclore llanero y andino. Fue un arduo defensor de los derechos de autor y, por supuesto, eso le trajo fuertes peleas con los de su gremio. Él decía que un artista debe tener el valor de expresar lo que siente el pueblo, sus necesidades. Este señor cantó hace 50 años, es tan vigente y tan real y la gente lo vive en carne propia. Mi padre fue absolutamente profundo con su letra y riquísimo en la parte melódica. Y aunque él sobrevivió a una delicada intervención quirúrgica años atrás, su muerte se produjo en una avioneta que iba de Bogotá a Tame. La aeronave se estrelló contra un cerro y luego de eso el artista falleció. La música llanera perdió así uno de sus grandes exponentes y Colombia lloró por su partida. Decía, mi hora ante Dios, mi hora ante el Señor ya ha llegado, voy a partir muy pronto y mi legado es la música y el amor que les dejo por este país. Esa tarde el teléfono de esta casa no dejó de sonar en ningún momento. El avión en el que él viajó no aparecía. Total que, como una canción que él compuso en Panamá, la noche más larga de nuestras vidas. Luego de 35 años de su muerte, se acaba de lanzar el disco Canta Llano, un tributo del maestro Briceño en las voces de Juanes, Fonseca, Walter Silva y Aries Bigot. Además, también cantan sus hijos y nietos. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. No es tanto que me interese, creo que es una responsabilidad mía hacerlo y ser parte de este proyecto. Y de ahí tienen que salir cosas que las futuras generaciones van a interpretar, van a seguir. Canta el llanero, tragándose el camino, cual centauro majestuoso. Pocas personas han amado tanto a una tierra sin haber nacido en ella, justo como lo hizo Arnulfo Briceño por los llanos orientales. Lo hermoso de Arnulfo Briceño es que rompió las barreras de la frontera, de la idiosincrasia, de aquellos regionalismos que a veces nos hace tanto daño, y le pudo componer el himno al llano sin ser llaneros. ¿Qué significó el llano para Arnulfo? Lo que significa para mí, lo es todo. Aunque he tenido la oportunidad de inspirarme en otras regiones, por supuesto que le cantaba a la vida, le cantaba al amor, le cantaba desde el aire, desde el mar, y el maestro Arnulfo estuvo influenciado por un folclore colombo-venezolano que lo llevó a escribir el himno de los llanos orientales de Colombia, como lo es Ay Mi Llanura. El tributo a la memoria de mi papá, a su familia, a su legado, que es lo que estamos celebrando, no podría ser completo si no hubiera también un homenaje a Colombia y al llano que tanto amó. Este hijo de norte de Santander se ganó una guitarra luego de obtener el primer lugar en un concurso de canto llamado La Voz del Norte. Él se ganó el concurso y recibió la guitarra y empezó a aprender en la calle con los músicos de afuera porque pues no tenía cómo pagar clases de música. Él desde pequeño mostró esa chispa, esa vena artística y empezó a desarrollarla, y contó con la suerte que mi abuela, la madre de la señora Isolina, empezó a apoyarlo, a comprarle cancioneros, apareció la guitarra y él empezó a rodar por ese mundo de la música desde muy pequeño. Estando en su natal Cúcuta, conoció a otro jovencito que parecía ser muy talentoso, quien años más tarde sería el rey vallenato Alfredo Gutiérrez. Juntos formaron la orquesta Los Pequeños Vallenatos.
entonces fue reclutado por una persona que estaba armando un grupo llamado Los Pequeños Vallenatos, del cual Alfredo Gutiérrez, que era conocido como el niño prodigio del acordeón, era parte. Entonces, bueno, esos fueron como sus primeros pasos, giras por Venezuela, Ecuador, Perú. Y de pronto el famoso empresario se pierde y deja a los niños botados en uno de esos países. Y claro, el problema para traerlos de nuevo, lograron traerlos, pero para mi papá y bueno, para todos fue una experiencia muy dura. Y ahí es donde dice mi papá, sí, yo voy a estudiar música, voy a ejercer o voy a cultivar, pero voy a estudiar. Donde ella organiza un trío, hace serenatas, canta, más adelante hace alocución en La Voz del Norte, emisora donde también cantaba los fines de semana, los domingos, ¿no? Y ahí continuó hasta que se graduó de bachiller en el año 63. Siempre recordaba a manera de anécdota que recibió el diploma exactamente el día que John F. Kennedy fue asesinado. Fue difícil porque en ese entonces para casarse uno tenía que ser mayor de edad. Y cuando eso la mayoría de edad era 21 años. Y entonces mis papás no le gustaban de él, porque se hace que era un Coca-Cola, que si lo sacudían de los pies no le salía ni monedas, porque él no trabajaba ni nada. Entonces, pero el amor es así, y a mí me gustaba y nos enamoramos y entonces nos volamos había una iglesia en San Luis que el cura era alcahuete y casaba al que llegara allá. Dijo, no, yo prefiero casarlos en vez que se vayan a vivir en unión libre. Estar casado, dar serenatas y al estar en el colegio se quedaba dormido en clases. Entonces lo llamaron, diseño, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está quedando dormido? Entonces él explica y pues eso era un motivo de expulsión, como que no se casó y no contó. El rector lo apoya, entonces le dice, tranquilo, venga a dormir a la oficina o a la enfermería, vaya a dormir cuando tenga sueño. Yo tenía 5 años, todavía tengo por ahí la foto con mis tirantas, con mi camisa blanca y mi pantalón negro. Yo estaba ahí en el Colegio Gremios Unidos donde él se graduó. Sí, ya estábamos los 4 mayores. Un año más tarde, decidió aceptar una beca para estudiar Derecho en Bogotá. Su tesis de grado fue precisamente sobre los derechos de autor en Colombia. Sí, fue uno de los abanderados en defender los derechos de autor en Colombia, el derecho de los intérpretes. Y estaba como muy al tanto de que los músicos o las personas que se dedicaban a eso con tanta pasión y con tanto amor pudieran vivir dignamente de este oficio. Defensor de los ideales de los artistas en Colombia, que fue el tema de desarrollo de su proyecto de grado, su tesis, que fue la defensa del artista en Colombia, de la ley del artista en Colombia para lograr que tuviera toda la protección. Bueno, digamos que él libró muchas gestas desde su espíritu altruista, desde su filosofía de generosidad. Para 1966 se incorporó a la agrupación de los Blamers de México como vocalista y el tema Quinceañera alcanzó mucha popularidad en Latinoamérica. Con la llegada de papá a Bogotá, pues conoce al maestro Marco Rayo. Marco Rayo, uno de los compositores más importantes del momento, una persona que era un adorador y un impulsador también de los nuevos talentos, tenía varios grupos, varias agrupaciones y lo hizo parte de los Blamers de Marco Rayo. Los Blamers es el apócope que significa vocalistas latinoamericanos. Así como era de talentoso para la música, lo era para el amor. Tuvo 2 relaciones sentimentales muy importantes para él. La primera con su esposa Oliva, mamá de sus 7 hijos, y la segunda con Zulma, con quien tuvo 2 más. Conoció a mi madre, que era una de las cantantes. Pues digamos que en el grupo pasaron varias cantantes, la maestra Lely Méndez, que fue el ícono del grupo, pero a su retiro, después de muchas cantantes, llega mi mamá
y pues en esa época de larga estancia en México, pues ellos ya allí, después de compartir tanto, pues llegamos mi hermano y yo a la vida de mi padre. Pues para nosotros es una historia llena de amor y significado, y también es una historia para contarle al mundo entero que el amor con respeto profundo es posible, y hoy nosotros somos testimonio de eso. Y tragándose el camino, el centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Sus hijos eran su mayor orgullo. De él heredaron el amor a la música. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches. Y él componía cancioncitas infantiles para hacerle las voces a los primeros 4 que teníamos cuando ese entonces. Y los presentábamos en programas infantiles. Es la que nos ponía a ensayar era mi mamá, para que nos aprendiéramos las canciones de él. Pero luego cuando ya él estuvo más cerca, nos montó todas las canciones, teníamos registros de voces diferentes, y él nos decía, como él se dedicó también a arreglos corales, nos decía: hoy muchachos voy a estar haciendo arreglos, este día no sale nadie. Mis 4 hermanos mayores, Rafael, Luz Estela, Elizabeth y Arnulfo, ellos 4 eran como su laboratorio de ensayo de sus arreglos. Entonces mis hermanos eran los que cantaban los arreglos de él. Tenemos la fortuna de ser una familia numerosa con amor. Yo amo a mis hermanos y me siento amado por mis hermanos, por esa gran madre que tengo, que es Olivita. Cada uno de nosotros tiene una virtud que nuestro padre supo cosechar en nosotros. Nos enseñó tanto a amar la música que resultamos nosotros como hijos también estudiando pedagogía musical en la Universidad Pedagógica, y compartimos con él la carrera. Entonces éramos papá y 4 hijos estudiando la carrera de música con él. Era muy bonito porque era de su papá y sus 4 hijos, y los profesores pues nos veían a nosotros un ejemplo muy bonito. Nosotros nos reunimos y también entre nosotros contamos anécdotas, o traemos a la familia las anécdotas que nos cuentan distintas personas en la calle, y seguimos aprendiendo después de 35 años quién era papá. Cuando tenía que decir fuerte, a ver, carajo, era fuerte. Pero era esa mezcla del hombre paternal, amoroso, cuidadoso, pero también exigente, ¿no? Esa era como la marca de mi papá. Él muy temprano se fue con su maleta, fue un domingo, y yo recuerdo despedirme de él en la mañana. Empezaron a llamarnos que el avión en el que él viajó no aparecía. El canal Caracol abre el expediente final del recordado cantautor Arnulfo Briceño. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo. Escribió la icónica canción Ay, mi llanura, siendo muy joven y sin conocer los llanos orientales. Años más tarde, en 1967, ese tema entró a concursar en el Festival de la Canción en Villavicencio y obtuvo el primer lugar. Con el correr del tiempo, se volvió el himno del departamento del Meta. Entonces él empieza a crear a imaginarse un llano, ese llano donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, como él lo describe, pero también esa admiración por Bolívar lo plasma en la estrofa final: caldeaste el alma de quienes todo lo dieron para ver la victoriosa, digna, grande y soberana. Ay, mi llanura es la síntesis de quién fue Arnulfo Briceño. Algo que él admiraba era esa valentía, esa fuerza con que fueron capaces de atravesar los Andes para darle la libertad a Colombia, ¿no? Y eso para él era algo significativo. Entonces, él leyendo los libros como La Vorágine, Doña Bárbara, estudiando la campaña libertadora, admirando ese cruce por los Andes excepcional, lo llevó a componer Ay, mi llanura. ¿Quién no la ha escuchado? Creo que hace parte ya de los himnos y de la música que representa un país, que nos representa a nosotros como colombianos. Mi padre, durante su participación en el Festival de Villavicencio, que comienza en el año 67, cuando gana con Ay, mi llanura, que por cierto no la pudo defender él, porque Arnulfo Briceño en el 67 pues no tenía el nombre ni el prestigio
para presentarse allá. Allá se presentaban los grandes intérpretes. La defendió Julio César Alzate. Cuando él ganó, entonces ya la pudo defender y ya empezaron a invitarlo, ya él sí, como protagonista. Entre sus principales canciones están El Cazador, Cantallano, Ay sí sí, evocando el jilguero, Cimarrón, María, A quien engañas, abuelo. Fueron cerca de 500 composiciones a las que le dio vida. Encontramos todavía canciones en servilletas, pero a la vez en su trabajo de composición, su rol como padre, su rol como abogado. Él, mientras que estuvo con los Blammers, también estando en Bogotá, hubo una época muy dura económicamente, se rotaban un taxi, entonces manejó taxi. En su niñez vendió periódicos, pero a la vez uno de los compositores más prolíficos de Colombia. Uno dice, se está contando la vida de varias personas, en realidad, pero esa fue su vida, una vida supremamente prolífica. Y la inspiración venía en cualquier momento, porque cualquier situación le generaba a él. Entonces él siempre andaba con una agenda, ¿no? Y empezaba a escribir lo que se le venía a la cabeza. Pero también cuando íbamos en el carro, él tenía en esa época una grabadora, ¿no? Ahí al ladito. Entonces iba manejando y acordaba una melodía, cualquier cosa, y de una vez oprimía esos dos botoncitos, el reggae de play, y tarareaba sus melodías, y ahí iba armando. Tenía una capacidad enorme para crear música, con gran habilidad. Pasaba de un género a otro y en cada uno se lucía. Interpretaba bambucos, pasillos, boleros, vals y por supuesto música llanera. Era muy diestro a la hora de tocar instrumentos como el piano y el cuatro. Su estudio musical donde él componía era la cosa más ordenada. A nosotros como hijos siempre nos inculcaba la excelencia. Podía componer cumbia, podía componer pasillos, bambucos, o sea, música de diferentes regiones. Él tuvo de hecho también una larga época viviendo en México, donde compuso también boleros y música ranchera. Entonces como que dentro de tantos viajes y tanta posibilidad de permearse culturalmente y musicalmente, pues ahí empezó a forjarse un amor especial por este ritmo particular, ternario, tres cuartos, de la música andina. Para 1981, tuvo el privilegio de crear el tema principal de la novela Atocanaguay, original de Alfonso Hilarión, y que contó con la participación de María Eugenia Dávila, Armando Gutiérrez, Edgardo Román, entre otros. En esta producción, Briceño debutó como actor. Pues los productores y directores ya sabían obviamente de su talento y su virtuosismo como compositor. Entonces, pues cuando tuvieron una novela con toda la ambientación llanera, pues llamaron a Arnulfo Briceño, el compositor de Ay mi llanura, para que compusiera Atocanaguay. Pero también, como la novela era justamente desarrollada en el llano, pues ellos trataban de encontrar también un papel en el que se pudiera representar un poco él mismo. En 1986 asumió uno de los retos más grandes de su vida, reunir 600 voces de 37 coros distintos para cantarle a su santidad Juan Pablo II en Bogotá, el día 2 de julio de ese año. Entonces la primera labor que viene es dónde vamos a ensayar. En el Colegio Mayor del Rosario, que queda en el 7 de agosto, prestan sus instalaciones, se probaban cada una de las líneas vocales en los salones donde mis hermanas y mis hermanos eran los tutores directos, y en la capilla se lograban hacer las grabaciones, recoger las voces por líneas de voces, y prestaban los parqueaderos para que las personas pudieran desplazarse, los salones, y ahí fue donde se llevó a cabo durante casi 6 meses, como tú bien lo dices, una labor titánica que llega a su fin con la misa para coros en sol mayor en el templete eucarístico del Parque Simón Bolívar, cuando vino su santidad Juan Pablo II a Colombia. Jamás imaginó que con su tema Flor María sería vetado en Colombia por orden presidencial de Misael Pastrana Borrero. El valor, porque él decía que un artista debe tener el valor de expresar lo que siente el pueblo, sus necesidades.
también ese amor lo llevó a criticar, y no criticar, o tal vez generar conciencia sobre la realidad nacional, de quiénes somos, por qué pensamos, por qué somos así. El conocer las leyes, el conocer más de cerca el país le dio mucho más argumentos para expresar a través de sus canciones su rebeldía en contra de nuestros regímenes del gobierno. Pero también, claro, le empezó a generar problemas porque el gobierno y las programadoras de televisión empiezan a verlo con malos ojos, como que espere, tanta protesta, tanta rebelión contra el gobierno no nos funciona. Entonces le tocó bajarle un poquitito. Este señor cantó hace 50 años, es tan vigente y tan real, y la gente lo vive en carne propia. Cala en los corazones y en las mentes porque es una música, es una letra atemporal. La música protesta fue tan válida hace 40 años como lo es el día de hoy, porque los problemas son los mismos. Mi padre fue absolutamente profundo con su letra y riquísimo en la parte melódica. Pocas veces su vida estuvo en peligro. Una de ellas fue durante una gira de conciertos en Rusia. Dentro de todas estas tareas apoteósicas y aventuras que tenía mi papá fue ser el cantante del Ballet de Colombia de la maestra Sonia Osorio, el ballet más importante folclórico del país, con el cual recorrieron el mundo entero. La maestra Sonia Osorio pues llevando las banderas de Colombia alrededor del mundo con su espectáculo precioso. Y fue allí también donde él dio a conocer al mundo entero a mi llanura porque hacía parte del espectáculo. Entonces estuvieron en Rusia y allí le dio gota. Y también cuando fue víctima de una anestesia mal aplicada y casi no vive para contarlo. Él tuvo una cirugía de venas varices, una flebectomía. El procedimiento se complicó. Él, cuenta mi hermana Luz, estaba completamente, mi hermana Liz también, inflamado, morado. Pasó la camilla de la cirugía a la habitación y ellos lo vieron pasar, pero no lo reconocieron del aspecto físico tan terrible que tenía. Siendo director de los coros de la Universidad Pedagógica y de la empresa de telefonía de Bogotá, lo invitaron a la misa de acción de gracias del candidato presidencial Ernesto Samper, quien se salvó de un terrible atentado en el que casi pierde la vida. Justamente un día antes, el 10 de junio, lo llaman a él pues, para que dirija la misa de acción de gracias del doctor Ernesto Samper Pizano. En el 89, en enero, había sufrido un atentado en el aeropuerto El Dorado y fuimos a la iglesia el 20 de julio a cantar la misa. O sea, fue la última vez que lo vimos. Mi papá llevaba unos meses ya diciéndole a mi mamá, yo siento que me voy a ir pronto. Y necesito que usted haga esto así, 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 así. Él no murió en el impacto del avión. Él realmente quedó vivo, el avión se partió en dos. Él alcanzó hasta a bajar su maleta. Las personas relatan que él se quedó como en la falda de la montaña mirando al llano. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final del maestro Arnulfo Briceño, quien para 1989 fue llamado para liderar un evento musical en Tame, Arauca, sin saber que nunca llegaría a su destino. Mi papá fue contratado para ser el director musical del evento y componer un himno en Tame y como que hacer actos musicales relacionados con la Ruta Libertadora. Entonces él iba a cumplir sus funciones. Están cumpliendo 170 años y esa fue una campaña que emprendió Ecopetrol pues, para celebrar eso. Mi papá ya había estado en Tame unos 15 días antes, 8 días antes había estado, él era parte del jurado en el Festival del Mono Núñez y ese fin de semana viajaba para Tame. Justo coincidimos en que yo estaba en Buga, en una salida de campo, mi papá estaba en el Festival de Ginebra, el Mono Núñez. Entonces esa noche yo fui a saludarlo. Y en mi corazón había un sentimiento muy profundo de decirle te amo. Era una cosa que para mí era importante. Yo no entendía qué estaba pasando, pero era esa necesidad. Entonces, con mucha dificultad logré llegar al pueblito, logré buscarlo, fuimos a cenar, caminamos, me mostró el pueblo, charlamos.
Y cuando llegamos al auditorio para entrar, me dijo, bueno, listo, ¿quiere entrar? Le dije, no, no voy a entrar. ¿Pero por qué? El festival es muy bueno. Le dije, no, es que yo vine aquí para decirle que lo amo. Nos abrazamos y esa fue nuestra despedida. Después, en el viaje para Uruguay, yo salí otra vez del campo y ya nos volvimos a ver. Nuestra última Navidad, que siempre pasamos en el club de la empresa Teléfonos, el año nuevo, él dijo, quiero ir a Cúcuta porque quiero recoger mis pasos. Para nosotros fue muy impactante porque pues son palabras fuertes, pero uno no lo cree. El maestro Briceño tenía todo planeado. Se despidió de su familia y se preparó para lo que sería un nuevo encuentro musical. Él muy temprano se fue con su maleta, fue un domingo, y yo recuerdo despedirme de él en la mañana. Se fue con una maleta que era como, le decían el sobre, que era una maleta que era larga como para meter un vestido que se doblaba, y pues ahí llevabas todo. Era un viaje que le iba a tomar solamente un día, regresaría el día siguiente. El tiempo les jugó una mala pasada y el piloto optó por tomar un desvío y ahí comenzó un calvario para la familia Briceño. Yo estaba ahí en la sala, en la casa, en esa época, pues obviamente no existía el celular y sonó el teléfono. Yo contesté la llamada y era de una emisora de Caracol. Estaban preguntando, querían saber si mi papá iba en ese vuelo. Esa tarde el teléfono de esta casa no dejó de sonar en ningún momento. Periodistas, amigos, vecinos, familiares, todos preocupados por la situación. Después del mediodía, cuando empiezan a llamarnos que el avión en el que él viajó no aparecía. Total que, como una canción que él compuso en Panamá, la noche más larga de nuestras vidas, pendiente, esperando noticias, ¿no? El accidente del avión Aerotaca HK-2486 fue muy aparatoso. El maestro Briceño quedó vivo luego de la colisión. Sin embargo, los planes del destino eran otros. El lugar donde se estrelló esta avioneta era un lugar de difícil acceso y las condiciones climáticas, que por cierto fueron las que llevaron al accidente, no eran buenas. Entonces, los cuerpos de rescate no iban a llegar con rapidez. Los primeros reportes o lo que la gente decía o especulaba era que había sobrevivientes. Arnulfo Briceño era un sobreviviente. Y nos reunimos todos en la casa, pues todos somos cristianos, creyentes, a orar, a esperar en Dios. Hacia las 5 de la mañana confirmaron la muerte de Briceño, un dolor desgarrador para su familia y para el folclore. Estábamos ahí todos en el cuarto escuchando la emisora de radio, cuando mi hermana Luz pegó un grito y comenzó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que un radiooperador dijo, confirmada la muerte de Arnulfo Briceño. Y eso fue a las 5 de la mañana y a las 6 llamaron de Ecopetrol a mi madre para que se presentara en el aeropuerto para viajar con mi hermano mayor Rafael al reconocimiento. Para nosotros fue como si el mundo se nos viniera encima, ¿no? Papá era una persona que llenaba muchos espacios en la vida familiar de nosotros, pero de mucha gente, ¿no? Era una persona que estaba pendiente de muchas cosas y era como puede faltar cualquiera, pero él no. Estuve en Tame con mi mamá, viajamos a Tame cuando él falleció. Al otro día, el 12 de junio, estuvimos en Tame y a mí me tocó pues ir al reconocimiento del cuerpo, ver cómo el helicóptero llegaba ahí al aeropuerto, al helipuerto y reconocerlo, luego ir al anfiteatro y yo decía, ¿pero dónde está? Porque era un hombre tan activo, ¿no? Tan hiperactivo.
mi papá, El Espectador, que era un periódico que era muy cercano a mi papá en ese momento, escribió una nota que decía: murió un verdadero juglar del pueblo, porque Arnulfo Briceño sabía captar el sentir del pueblo colombiano. Ese pueblo, como dicen en algunas de sus canciones, ese pueblo de dientes para adentro, que huele a demonios, pero así es buen rezandero. Entonces, mi papá tenía esa capacidad de acercarse a la gente, no importa el estrato que fuera, no importa, y conectaba con la gente y le dedicaba lo más importante que él sabía dar, que era tiempo de calidad. Su partida dejó muy triste a su familia y a Colombia. Lo despidieron con grandes honores. Saber que después del accidente él estuvo vivo y ayudó a sacar a algunas personas del avión que se accidentó, de la aeronave, y ayudó a gente a sobrevivir, no importando que él muriera, tiene una connotación muy grande para mí y creo que para todo el llano. Y nos dijo a todos: yo le pido a Dios que no quiero morir viejo, que me tengan que recoger y me tengan que llevar y hacer de todo, no. Yo prefiero morir joven y le pido a Dios que hasta el último día de mi vida yo muera sirviendo. Y así pasó en el accidente. Él no murió en el impacto del avión. Él realmente quedó vivo, el avión se partió en dos. Él alcanzó hasta a bajar su maleta, un sobre donde llevaba su vestido. Y cuando el piloto se voló, quedaron el copiloto y él en el rescate. Y todo esto recogimos los testimonios de los que vivieron, porque ellos decían: ¿cómo es posible que Arnulfo vivió si Arnulfo me sacó? Y cuando él sale, él escucha a una niña llorar que tenía la edad de mi hija mayor, que tenía 2 añitos, y él empezó a gritar: la niña, y salió corriendo a sacar la niña del avión, y ahí es donde explota una parte del fuselaje y lo lanza lejos y le hace la herida y él cae metros abajo. Los sobrevivientes dicen que los que estaban cerca decían que lo escuchaban sollozar y orar. Las personas que lo vieron en sus últimos momentos relatan que él se quedó como en la falda de la montaña mirando al llano todo el tiempo, lo que nos hace pensar en esta canción Adiós a mi llano, que al final de la letra dice: cuando todo haya acabado, junto a ti he de terminar, hablando de al llano. Entonces fue como, su vida fue como una canción, fue como una historia, fue como una novela, y así como premonitoriamente habló de tantas realidades del país que aún se cumplen, sin saberlo, sin quererlo, premonitoriamente también cantó de su muerte. Él decía: mi hora ante Dios, mi hora ante el Señor ya ha llegado, voy a partir muy pronto y mi legado es la música y el amor que les dejo por este país, toda la música que tengo. Y él logra cumplir esa misión, es indudable, es indudable. Y hoy nosotros como familia somos encargados de continuar con ese legado de Arnulfo Briceño, porque gran parte de lo que él dice es: llego, pero ustedes deben continuar la obra no puede quedar acá. El Consejo de Bogotá ofreció una de sus salas para rendirle tributo por su gran aporte a la música colombiana. Las exequias fueron en la iglesia San Alfonso de Ligorio, que quedan contiguas al Consejo de Bogotá, y a la salida, mira, yo no te miento, se da 50 grupos musicales llaneros rindiendo el homenaje a ese gran ser que es el Arnulfo Briceño, todos entonando sus canciones. Mi hermana Liz bien lo decía: la gente en los buses con sus pañuelos, la gente en los puentes. Cuando las personas en los buses, en los taxis, en todo lugar, en las calles, veían que estaba pasando su féretro, sacaban pañuelos blancos. Eso a nosotros nos impactó, porque como hijos nos impactó el amor de la gente para él. O sea, fue muy lindo, porque yo sé que hay muchos artistas y son buenos, como decía hace un momento, pero este impacto de ser humano no es fácil encontrarlo en todo el mundo. Su muerte se encuentra cuando él está conmemorando esa campaña libertadora, visitando los llanos y siendo parte de esa conmemoración.
Entonces justo eso que fue el eje de su obra fue también el punto donde él encontró el final de su vida, ¿no? Sus hijos le han seguido los pasos y a su manera han honrado su memoria, como lo hizo Emanuel Alejandro, quien hoy es el director de la agrupación de Juanes. Él le rindió homenaje a su memoria en una producción llamada Canta Llano, tributo a Arnulfo Briceño, que cuenta con la participación de estrellas de la talla de Cholo Valderrama, Aries Bigot, Walter Silva, Juanes, Fonseca, Alex Campos, entre otros, quienes se unieron para conmemorar sus 35 años de ausencia. El último tema de este álbum es Ay mi llanura, en el que todos sus hijos le cantan. Se tomaron libertades creativas. Normalmente en la música colombiana se suele imitar mucho los estilos y las interpretaciones de los grandes maestros de hace 30, 40, 50 años. Y es lindo preservar esto, pero es lindo traer la música a las nuevas generaciones con las nuevas ideas. Era un sueño latente, tanto que incluso mi tesis de grado en la Universidad Javeriana fue sobre la música de mi papá, y fue un trabajo de grado por el cual me felicitaron mucho, porque fue precisamente como traer el legado, vestirlo de cierta manera, con arreglos de cierta manera, pero a lo que voy es que era algo que venía consumiendo mi corazón, mi mente, por años. No solamente la expresión y el sentido de mi papá, sino el de todos. O sea, este trabajo se fundamenta en el sentido y en el corazón que nace del corazón de mi hermano Arnulfo, como productor ejecutivo, quien no solamente hereda el nombre directamente Arnulfo Jr., sino él asume ese liderazgo y dice: yo me voy a hacer a la cabeza para recuperar el legado de mi papá en cabeza y en el nombre de sus propios hijos. Y era nuestro deber como hijos traerlo de vuelta y que las nuevas generaciones pudieran conocerlo. ¿Quién fue él? El aporte que él tuvo al país a través de sus canciones y sus letras son cada una poesía. Imposible decir cuál es mejor que cuál. Aceptarlo para mí fue de una, ¿no? Cuando me dijeron que si quería hacer esto, fue una. Y fue por intermedio de John Harvey Bucky, un músico guitarrista que en ese tiempo trabajaba conmigo y que se vio con el hijo de Arnulfo y me dijo: a este proyecto, ¿me interesa? No es tanto que me interese, creo que es una responsabilidad mía hacerlo y ser parte de este proyecto. Fuimos a un estudio, me dijo: hay que cantar esta canción, y cantamos esa canción que afortunadamente, pues todas son bellísimas, pero una canción muy especial para un pueblo como es el pueblo araucano, a quien tanto quiero y respeto. Arnulfo dejó un gran legado y yo creo que eso es lo que nos toca a todos los que estamos en este camino. Primero, trabajar duro, ponerle mucho corazón y, por supuesto, de allí tienen que salir cosas que las futuras generaciones van a interpretar, van a seguir. Hoy en día que la música una vez más está retomando esas armonías deliciosas, esas armonías que enriquecen la música, nos viene como anillo al dedo este atributo, nos viene como anillo al dedo a esta música especial para el tiempo que está viviendo hoy la música. Mi papá solía decirnos muchas cosas, y es que entre ellas que uno podría tener muchos amigos en la vida, pero las personas que nunca te van a dejar es la familia. Todos cantamos, todos llevamos la música en nuestra sangre, y lograr unirnos en amor, estando todos tan lejos, porque no todos estamos radicados en Colombia, poder reunirnos en el amor, sacar nuestros tiempos para lograr hacer ese homenaje a mi padre con mi llanura es algo que te llena de orgullo. Es como si hubiera estado dormido durante mucho tiempo y decir: oiga, ¿dónde estaba Arnulfo Briceño? Gracias a
a mis hermanos que hicieron ese trabajo tan lindo, ¿no? Y volverlo a oír es como tenerlo al lado. En Cúcuta hay un monumento en su honor y también varios colegios y escenarios deportivos llevan su nombre. Hoy día hay un colegio en Villavicencio que es Arnulfo Briceño Contreras y hay un homenaje muy particular que es muy lindo, que es el Día Briceñista. Ellos se llaman briceñistas a mucho honor. Ese día es el día del emprendimiento, porque también uno de los valores de papá es salir adelante. Si en algo se destacó, es por ser un hombre enamorado de Colombia, de su gente, de sus raíces, de su folclore, del pueblo. ¿Qué diría el maestro Arnulfo Briceño de las composiciones de los artistas urbanos? Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Expediente Final en Instagram y en Facebook. Que tengan una feliz semana.